Doctor, buenas tardes, bienvenido. Un saludo, Buenas tardes, rector. Un agrado de saludarlo. un saludo también a todos y a todas quienes están en este momento viéndonos y muchas gracias por acceder a esta invitación. Doctor, sabemos que su tiempo es muy escaso, así que un doble agradecimiento por el esfuerzo de llegar a conectarse también a una hora algo extraña. Le contó que acá en Valparaíso, en la ciudad de Viña del Mar particularmente, está partiendo un temporal de esos que hace tiempo que no se veían, ¿no? Ya ruge el viento a esta hora. Doctor, Qué quiero partir con un bonito. par de preguntas muy generales, digamos, y ojalá usted nos pueda dar algunas luces respecto de lo que está ocurriendo en Chile y en el mundo con este virus. ¿Qué sabemos hoy día del virus? ¿Qué sabemos hoy día en Chile y en el mundo respecto de esta pandemia en general? Bueno, sabemos que es un virus altamente contagioso que tiene dos características. Por un lado, se comporta igual que otros coronavirus que producen el resfrío común y por lo tanto pueden entrar por la garganta, por la nariz y producir un cuadro muy fácil de contagiar cuando uno estornuda, tose, en fin. Pero además tiene una particularidad que penetra al territorio de los pulmones, pulmonar, y puede afectar prácticamente todo el organismo. O sea, no es solo una neumonía, sino una enfermedad muy, muy severa cuando afecta más seriamente. Aprendimos que no solo afecta a los adultos ni a los adultos mayores, sino a cualquier edad, incluso a los niños, y aprendimos que muta muy rápidamente y cuando ya empezamos a controlar una variante, aparece en algún lugar del mundo donde hay mucha contagiosidad una nueva variante que puede ser más fácil en su transmisión o más elusiva a los anticuerpos que generamos naturalmente por la vacuna y por lo tanto puede hacer más difícil su erradicación. Algunos países ya han demostrado que es posible controlarlo con medidas muy drásticas de aislamiento, como hizo Australia, como hizo Nueva Zelanda y también China, con algunos fracasos y rebrotes en los tres países antes mencionados, y otros países han ido por una vía mixta entre medidas de precaución mezcladas con vacunación. Nos referimos a Gran Bretaña, a Israel, Estados Unidos y algunos países europeos. Solo un país como Suecia tuvo una estrategia un poco diferente, siendo mucho más flexible en cuanto a la medida de restricción y permitiendo cierto grado de contagio. Doctor, y ahí usted me deja la posibilidad de hacer una pregunta concreta. ¿Usted es partidario de estas medidas más extremas cuando de alguna forma se ha logrado controlar esto y reaparecen algunos brotes? La experiencia que usted mismo señalaba de Australia, de otros países, y particularmente de China, ¿no? Que al parecer esa sería la estrategia, ¿eh? Uno o dos casos y se cierra todo. ¿Cuál es su opinión en esa materia? Bueno, sin duda ha sido eficiente China en lograr controlar, pero las características de la sociedad china probablemente no son propias de todos los países. En las sociedades occidentales tenemos cierto respeto a las libertades individuales que nos haría muy difícil aplicar una cosa tan drástica como en China. En Australia, Nueva Zelanda, ellos fueron eficientes también en evitar que entrara, pero son islas. Y eso le da ciertas peculiaridades que no es fácil de reproducir en cualquier país continental, digamos. Pero también el exitoso modelo australiano neozelandés ha mostrado que es vulnerable si es que no se logra una vacunación masiva. Entonces, el modelo que han aplicado otros países, incluso Chile, con todos los aspectos negativos y positivos que podemos tener en nuestra experiencia, a lo largo de más de un año y evaluar la experiencia,
no ha sido tan malo en términos de poder contener el brote y sobrevivir en el intento, considerando también la mantención de cierta actividad económica en un país con recursos limitados como es Chile. Doctor, y a propósito del tema de las vacunas, eh, por su experiencia, y en este caso médica, pero también científica, ¿no? Es un tiempo récord en el que el mundo logró fabricar este tipo de vacunas y que además son muchas y diferentes alternativas. Sabemos que hay de dos tipos al menos. Y en ese sentido, ¿qué vínculo, qué relación tiene esta vacunación con la tercera dosis que ya se ha anunciado y para la cual hay todo un calendario? Bueno, sí podríamos decir que es un tiempo récord. Habitualmente hay vacunas que han demorado años y décadas incluso en desarrollarse. Lo habitual es que pueda demorarse 10 a 20 años la ciencia en descubrir una vacuna para un nuevo virus. Recordemos enfermedades como el ébola, por ejemplo. Y para no hablar del VIH-Sida, para el cual todavía recién se está empezando a vislumbrar una vacuna. ¿Cómo fue posible esto? La verdad es que fue necesario cambiar la forma de hacer investigación. En vez de esperar terminar una fase 1 para pasar a la fase 2 y luego a la fase 3, se hicieron estudios simultáneos. Y las diferentes alternativas que disponían los países para desarrollarlo del modo más tradicional, como China, o utilizando tecnología recombinante, como lo hizo Rusia, como lo hizo el Reino Unido, o utilizando esta nueva tecnología de ARN mensajero, como lo hizo un laboratorio alemán, BioNTech, con asociación con Estados Unidos, y Moderna. Han sido diversas alternativas y hay incluso otras alternativas muy interesantes, señor rector. Hay unas, por ejemplo, con un spray nasal y que pueden ser muy interesantes, no solo porque se evita el pinchazo, lo que podría ser un aspecto menor, pero porque al introducir las partículas en la nasofaringe, se secretan inmunoglobulinas específicas de esa área, de las mucosas, la IgA, y uno de los problemas que tenemos con las vacunas intramusculares es que defienden los pulmones, pero no defienden la faringe, para decirlo en sencillo. Eso significa que yo, aunque esté vacunado, puedo contagiarme y puedo contagiar, pero no me voy a enfermar, por lo menos gravemente. Sin embargo, estas nuevas vacunas por vía spray nasal podrían incluso evitar el contagio. Doctor, y dada la amplitud de vacunas existentes, ¿no es cierto? Si yo le preguntara a usted cuál es la mejor. La respuesta... Y lo pregunto básicamente porque en Chile efectivamente hay muchas alternativas. Yo creo que como país se ha hecho bien el proceso de vacunación, ¿no? Pero sí, claro, al mismo tiempo, al existir varias alternativas, surge la pregunta natural de ¿todas son igualmente buenas o hay unas mejores que otras? No, en términos de eficacia, han reportado diferentes eficacias. Las vacunas de RNA mensajero no solo se pueden producir masivamente en gran cantidad, lo que es muy interesante para el futuro de la vacunación en el mundo, sino que además demostraron ser altamente eficaces y efectivas en el mundo real. Vale decir, Pfizer, Moderna, muy interesante en términos de efectividad. Igual la vacuna Sputnik, que es usando adenovirus con tecnología recombinante, ha tenido eficacia y efectividades superiores a la de Oxford o AstraZeneca. También es bastante interesante. Las vacunas que más masivamente hemos usado en Chile, que es Sinovac del laboratorio CoronaVac,
tiene una eficacia reportada un poco menor, pero como vemos en Chile, eso significó solo algo de demora en alcanzar un efecto sobre la población en términos de disminuir la velocidad de contagio, pero a la larga está demostrando también resultados que es difícil de explicar solo porque nos hayamos portado muy bien en términos de cuidados generales, sino probablemente el efecto vacuna explica buena parte de la disminución de los casos experimentados en nuestro país en el último mes, que ha sido muy llamativo y destacado a nivel internacional. Ese es un tema interesante el que usted nota, ¿no? Porque en algún momento la población se estaba vacunando y lo estaba haciendo de forma masiva, y al mismo tiempo los contagios aumentaban y se producían retrocesos. Pero es interesante cómo usted lo aclara, es decir, llega un momento en que esto se estanca de alguna forma y es posible hacer ver que la vacunación está produciendo sus efectos. Doctor, estamos en la universidad, ojalá pudiera en algún momento acompañarnos de manera presencial. Y a propósito también de la vacuna, las autoridades del Ministerio de Educación nos acaban de informar recientemente, producto de cruces que ellos han hecho con información del Ministerio de Salud, que el 94% de nuestros estudiantes ya tiene sus 2 dosis de vacuna. ¿Cómo ve eso usted? ¿De qué forma es posible darle un mensaje a los jóvenes y, por cierto, a las familias de ellos en esta materia? Bueno, es muy positivo que un porcentaje alto de la población estudiantil ya esté vacunado y con 2 dosis, porque eso abre la posibilidad de retomar actividades presenciales. En la vida universitaria, la verdad es que el desarrollo de toda la vastedad de conocimientos que se requieren y de habilidades no se limitan solamente a aquello que se puede adquirir por actividad telemática. También se requiere actividad presencial y en ese sentido el hecho de haber avanzado tanto y tener cobertura tan alta es bastante tranquilizador. Pero hay que advertir que eso no permite eliminar las medidas básicas. La experiencia de Israel con un 58% de su población vacunada y que suspendió el uso de mascarillas, por ejemplo, en sitios públicos, en los colegios, en la educación, y que ha tenido un rebrote que en estos días han sido de 8.000, 9.000 casos y muchas hospitalizaciones, vuelve a poner el acento que aunque uno tenga un porcentaje de vacunación, en el caso de Israel 58%, que no es poco porque de la población total, uno no debe confiarse, sobre todo con esta nueva variante Delta que produce miles de partículas y es relativamente fácil de contagiarse. Entonces, si uno mantiene mascarilla, distancia, más la vacunación, como se está preconizando hasta el momento en Chile, parece una buena alternativa. Le recuerdo que, por ejemplo, yo soy médico, he trabajado desde el primer día atendiendo pacientes de COVID y hasta el día de hoy no me he contagiado. Y lo que media entre el contagio y yo es nada más que una mascarilla de 3 capas. Esta universidad, entre otras cosas, se caracteriza por el ambiente de campus, cuestión que por lo demás nos gusta medir y preguntarle a los estudiantes, y es realmente ejemplar ver a los jóvenes que ya están empezando a volver y a retomar actividades presenciales, el respeto que tienen por los demás y el uso de la mascarilla de manera permanente. Es una materia que realmente llama la atención y que viene, yo imagino, también de los mensajes que, entre otras cosas, usted mismo ha venido dando desde que partió este problema de manera periódica en los medios, ¿verdad? Doctora, la variante Delta, a propósito de lo que usted nos decía, ¿cuál es la situación en Chile y de qué forma es posible mantener la raya como aparentemente hoy día está?
Sí, señor rector, antes de responderle esa pregunta, quería hacer solo una digresión sobre lo que usted me comentaba del ambiente de campus y el quehacer universitario. Si uno compara en la esencia de la universidad, ¿qué es más importante? ¿La capacidad individual o el trabajo en equipo? Probablemente, si miramos en la historia de las instituciones educacionales, Salamanca en su puerta tiene una calavera con una ranita que es difícil de encontrar y que más bien habla de el individuo que tiene capacidades de observación. Heidelberg, por el contrario, los alumnos acompañaban a su compañero a rendir su examen y lo esperaban afuera señalando el trabajo en equipo. Yo creo que el ambiente de campus que distingue a su universidad pone el énfasis que no basta solo el pensamiento crítico individual y el talento, sino además el trabajar en equipo para el desarrollo de una serie de virtudes de los futuros líderes que su universidad está ayudando a formar. Y ahora respondiendo a su, disculpe esa digresión, pero quería aportar. Te agradezco la alegoría en todo caso, ¿eh? Oportuna. En cuanto a la variante Delta, vemos con preocupación que en algunas zonas, como por ejemplo territorialmente la región metropolitana y el oriente de la región metropolitana, están incrementándose los casos de variante Delta. Y han habido incluso médicos que atendiendo pacientes, a pesar de estar vacunados, se han contagiado con la variante Delta porque claramente es más transmisible. En aquellos grupos de población que tienen más viaje al extranjero, en fin, han aparecido casos. A pesar de todas las medidas que se han tomado en los controles fronterizos, lo que uno logra es retardar el ingreso, pero no impedirlo. ¿Qué debería ocurrir? Debería ocurrir un aumento del número de casos, un aumento del número de contagios, que va a ir creciendo en las próximas semanas. En ese sentido, en esta ecuación, hay un factor que puede frenar esa velocidad de contagio, que es el factor vacunación. Y si vacunamos 60, 80 mil personas al día, de acá a 4 semanas, que es probablemente cuando la variante Delta se empiece a transformar en predominante en nuestro territorio, eso puede cambiar el grado de impacto que puede tener. Y esto no es una afirmación arbitraria. Ustedes pueden estudiar lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, entre aquellos estados que tienen mayor tasa de vacunación y aquellos estados que tienen menos tasa de vacunación, como Florida, por ejemplo, o Texas, y vean los efectos que hace la variante Delta. La misma variante tiene dos comportamientos epidémicos diferentes. A propósito de las tasas de vacunación, que en Chile son buenas, ¿no? En esta región ya se alcanzaron los estándares que eran exigibles, entre otras cosas, para mover un poco el tema del toque de queda, ¿no? A propósito de ese tema, y estando la población vacunada, nosotros quisimos llamarle a este conversatorio el fin de la pandemia, ¿no? El principio del fin de la pandemia. Si se sigue comportando Chile con estas tasas de vacunación, accediendo a la población a ella, incluso a una tercera dosis, como aparentemente es la intención de hacerlo, ¿cuáles son las 2 o 3 claves que hay que hacer para mantener esto más a raya posible? Cuando hacemos análisis matemáticos de la velocidad de propagación, hay unos matemáticos británicos que han hecho un trabajo muy bonito, muestran cómo si uno mezcla medidas de precaución general como mascarilla, lavado de manos, algunas medidas que se han mantenido en Chile como cierta restricción de aforo, toque de queda en cierto horario, etcétera, más las vacunas es la mejor combinación. Si uno deja que la vacuna haga todo el trabajo,
igual se produce cierto grado de contagio. Esta combinación yo creo que es bastante buena, y si todo va bien, cosa que uno a esta altura es bastante cauto en afirmar, pero si todo va bien, debería ir disminuyendo los casos. Deberíamos tener de todas maneras aumento de casos cada año probablemente, y esta epidemia persistir con cuadros que nos acompañan principalmente estacionalmente en invierno. Y así como veíamos que todos los años habían aumento de casos de influenza en invierno, deberíamos ver casos de coronavirus con compromiso pulmonar en invierno en población con menor inmunidad, que no quisieron vacunarse o cosas de ese tipo, pero sin provocar este nivel de impacto que ha tenido. Y eso deberíamos verlo por más o menos unos 8 años todavía, pero una situación a la que los sistemas sanitarios de los países están más o menos acostumbrados y que Chile podría manejar sin detener su funcionamiento. Y ahí, doctor, esperar 100 años más para una nueva pandemia, como aparentemente la literatura ha demostrado que es la frecuencia de virus de esta característica, o este virus en particular, y dada la época que nos tocó a todos vivir, hace una inflexión en eso. Podría aparecer otro virus diferente en corto tiempo. ¿Cuáles son los antecedentes que uno podría tener en esa materia? La verdad es que uno podría decir no lo sabemos, y en parte es cierto, pero intentando dar una respuesta con algo más de elemento, habría que considerar que la comunidad científica desde hace algunos años se ha estado preparando para las pandemias. Y entre esto porque hay factores evidentes que van a aumentar la transmisibilidad. O sea, una persona puede amanecer en Shanghái y al día siguiente estar en Nueva York. Y lo mismo entre Estados Unidos y Chile. Entonces, ya no existen países santuarios para la transmisión. Los viajes no son en barco, son en avión, y eso significa que le hemos puesto avión a los virus. ¿Ah? Por otro lado, la interacción de los humanos con diferentes especies animales se ha visto favorecida porque hay menos selvas vírgenes, hay más invasión de territorios que ante especies animales como el pangolín, como los murciélagos, estaban un poco alejados de los grandes sitios urbanos. Por ejemplo, el brote de fiebre amarilla que tuvimos hace poco en Brasil, que toda la gente corrió a vacunarse, nosotros sabíamos que iba a ocurrir desde 2 años antes, estudiando los animales, porque los mosquitos cerca de las grandes ciudades de Brasil y los monitos cerca de las grandes ciudades de Brasil ya registraban fiebre amarilla. Entonces, cuando vemos lo que pasa en los animales salvajes, podemos predecir lo que va a ocurrir en los humanos. Resumiendo, lamento compartir con ustedes la preocupación que la próxima pandemia podría no tardar 100 años y con las condiciones favorables podría ocurrir antes. Había 2 candidatos fuertes en el grupo que nos dedicamos a esto de epidemia. Uno era el coronavirus y el otro es la influenza aviar. Y la influenza aviar todavía sigue como una espada de Damocles preocupando. Las fiebres hemorrágicas como el ébola, en fin, parece que tenemos capacidad de contenerla. A propósito del ébola versus el coronavirus o la influenza, ¿no? Al parecer, en algún momento los científicos decían que a mayor cantidad de contagios, ¿no es cierto? Mientras más contagioso es el virus, menos mortal, aparentemente, o menos letalidad genera, ¿no?
y viceversa. Hay virus que son tremendamente letales, como podría ser el caso del ébola, pero tiene un contagio menor, es más difícil, en otras palabras, contagiarse. ¿Qué hay de eso? Sí, matemáticamente, si un virus es muy mortal, deja menos posibilidades de que los portadores del virus lo transmitan. Entonces, esta mezcla que tiene este coronavirus, que por un lado tiene un mecanismo de transmisión muy parecido a un resfriado común, y por otro, o sea, dicho, es como un animal salvaje que lame la garganta pero muerde los pulmones. Es como si hubiera sido fabricado para ser peligroso, porque es fácilmente transmisible y a la vez ataca. Pero cuando es muy mortal, no le tenemos tanto miedo a los virus porque habitualmente los podemos contener, aunque suene contradictorio y paradójico. Doctor, quería hacerle una pregunta, aprovechando su muy buena disposición, y tal vez invadiendo un poquito su ámbito más privado. ¿Cómo ha sido su experiencia como doctor al verse enfrentado usted a esta pandemia desde el inicio? Un poco cómo ha vivido esto en lo personal, ¿no? Y cuáles son las lecciones que para usted, y por qué no también para todos nosotros, deja esto. Bueno, ha sido fuerte. La verdad es que yo venía trabajando en esto de epidemias desde el año 2009, cuando tuvimos la epidemia por virus de influenza A H1N1, que Chile fue el segundo país después de México que tuvo la epidemia. Se supone que Argentina fue junto con Chile, pero en Argentina en esos tiempos había elecciones y por alguna extraña razón no aparecieron casos de influenza H1N1 reportados en el hermano país hasta que terminaron las elecciones. Cuesta imaginar que los reportes epidemiológicos estén influenciados por esas variables, pero puede ser. Oficialmente Chile es el segundo país y Argentina el tercero. ¿Ah? En ese tiempo me tocó participar asesorando al Ministerio de Salud y desde entonces hemos estado trabajando en diferentes lugares del mundo preparándonos para la próxima pandemia. Nos tocó estudiar el virus del Zika, en fin. Pero jamás hubiéramos imaginado cómo era en el mundo real. O sea, una pandemia de esta característica superó todos nuestros cálculos. En enero del año pasado, yo ya tenía escrito un manuscrito de cómo había que hacerlo en nuestra institución. Clínica Indisa, que fue la clínica privada que más camas convirtió, que más camas generó para y yo creo que el país lo notó. Ya teníamos escrito todo el plan, planificado, y usted se sorprenderá, señor rector, pero tenía dentro del plan escrito bolsas para cadáveres, espacio para cadáveres, etc. Pero una cosa es escribirlo como científico, como parte de los cálculos, calculando la mortalidad, cuántos cadáveres no van a caber en la morgue, etcétera, etcétera, y otra es vivirlo. Y le puedo decir que no es lo mismo de hablar de bolsas para cadáveres a que esto se transforme en una realidad práctica y que uno lo termine haciendo. Hay enfermeros que han caído con arritmia, con paro, en medio de la sala, así de agotado está el personal. Perdón, disculpe. Justamente eso le quería preguntar, porque claro, el personal médico no está visible para el resto de la comunidad permanentemente, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo, a propósito del trabajo en equipo al que usted hacía alusión anterior, con el personal médico, en las salas de urgencia, en las UCI? ¿Cuál es la experiencia y el legado de esa experiencia valiosa, pero al mismo tiempo desagradable, que usted puede compartir con nuestros estudiantes? La verdad es que ha sido impresionante y reconfortante, porque en salud hay
tasas de licencias médicas, de ausentismo laboral por causa médica bastante alta, porque probablemente el personal de salud tiene acceso a pedir una licencia más que otro tipo de trabajadores. Entonces, habiendo un virus contagioso y potencialmente mortal, nosotros nos preparábamos para tener una gran tasa de ausentismo durante la epidemia. Sin embargo, sorprendentemente, la tasa no fue tan alta como uno esperaría en medio de una epidemia y la gente estuvo en sus lugares de trabajo. El personal que trabajaba en pediatría se convirtió a atender pacientes adultos con todo el estrés que eso significa, algo que nunca habían hecho, con resiliencia, con vocación. Los equipos de pabellón que se dedicaban a operar se dedicaron a atender pacientes COVID y esto lo hicieron con mucha buena disposición. Entonces, señor rector, yo tengo solo palabras de reconocimiento y estoy impresionado de la fortaleza que salió a relucir de los funcionarios de salud de nuestro país, que es mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Pero eso le ha costado en su salud física y psicológica y me ha tocado ver desplomarse a gente extenuada, con arritmia, en medio de su trabajo, situaciones, médicos que se les empieza a caer el pelo, se empiezan a quedar calvos por el estrés que están viviendo y muchas situaciones que realmente yo creo que solo uno las ve en condiciones de guerra. Me imagino que la épica con la que usted probablemente lideró su equipo algo ayudó. En todo caso, a algunos académicos también se nos cae el pelo, probablemente producto de otras circunstancias más afortunadas, en todo caso, por cierto. Doctor, quiero hacerle un par de preguntas muy concretas, muy directas, pero que son de la cotidianidad de todos nosotros, ¿no? ¿Cuándo hay que dejar de usar la mascarilla? ¿Cuándo cree usted que uno se va a poder sacar la mascarilla? Y la segunda pregunta, muy vinculada a lo cotidiano. ¿Qué hay esto de limpiar bien las cosas que se compran en el supermercado, las cosas que llegan a la casa o la manipulación en general de cualquier cosa? En algún momento se habló de la mascarilla y limpiar todo, pero al parecer eso de alguna manera podría estar relajándose. Sí, sí, absolutamente. La verdad es que en un primer momento sobre reaccionamos porque al no conocer bien los mecanismos de transmisión del virus, preferimos pecar de actuar sobre seguro que ser poco prudente. Con el tiempo ya nos dimos cuenta que si bien el virus puede estar presente en el suelo, puede estar presente en un envase, la posibilidad de que eso se transmita al ser humano es muy baja y que las medidas más importantes son el lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento físico. La posibilidad de retirar la mascarilla puede ser con tasas de vacunación muy altas, como la que está teniendo el Reino Unido, pero no con la amenaza de una nueva variante encima. O sea, teniendo la variante Delta que se está propagando sutilmente en algunas zonas del país, pareciera que de ningún modo es el momento y hay que ir siguiendo muy de cerca la evolución de los números y probablemente el próximo año tengamos novedades, pero en este tiempo, en los próximos meses, yo creo que es más prudente hacernos a la costumbre. Pero una observación, no sería raro que en los años venideros viéramos más gente con mascarillas en invierno, en el transporte público y en sitios públicos, porque creo que eso va a ser una costumbre que ha demostrado ser bastante eficaz y de bajo costo.
Doctor, nosotros sabemos que usted viene llegando de una jornada de trabajo dura, así que no quiero abusar, no queremos abusar de su tiempo y de su buena disposición. Solo una última pregunta, porque creo que además lo tiene muy merecido. Si no me equivoco, lo que usted tiene detrás es una bandera chilena, ¿no? ¿Nos podría contar un poco qué representa? Porque, insisto, yo creo que la tiene muy bien ganada, no solamente por su trabajo profesional, sino porque usted se ha destacado por difundir ideas, por tener la paciencia de explicar una y otra vez las implicancias de este virus y ayudarnos a todos y a todas a observar un comportamiento acorde a lo que son las sugerencias de la ciencia. Así que le hago la pregunta. No, es un detalle muy bonito, porque cuando don Francisco, don Mario Kreuzberger, realizó el año pasado una gran cruzada solidaria, él con las tejedoras solidarias que hacían mantas para ayudar a la gente, ellas tejieron una inmensa, gigantesca bandera chilena con muchas colchas unidas que hacían eso. Hicieron una mínima, pequeñita, que es esta, que quisieron regalarme a mí como simbolizando, no por ser yo, sino como representando seguramente a muchos funcionarios de la salud que estábamos dando una batalla dura en esos momentos. Y esa la he guardado y enmarcado ahí. Y la señora que dirige ese grupo de tejedoras solidarias, después me contó una anécdota muy bonita, porque me contó que ella se había casado con un vestido de novia que le había hecho una costurera, y esa costurera es mi madre. ¿Ah? Y tiene fotos todavía de ese vestido, y el vestido del matrimonio civil también los tiene. Entonces, es muy bonito por dos razones, porque es un reconocimiento inmerecido hacia mi persona, pero también porque por estas cosas misteriosas de la vida, ¿no es cierto?, lo une con una historia personal, de familia y de un esfuerzo familiar muy importante que yo valoro, mis raíces. Qué notable, y como siempre se dice, aunque se me cliché, ¿no? Que el chico es el mundo, digamos, ¿eh? No me equivoqué entonces al preguntarle por la bandera que tenía atrás. Y como le digo, doctor, eso y lo que nosotros le queremos expresar también es nuestro agradecimiento, insisto, no solo por el trabajo que usted hace a diario en el ejercicio de su profesión, o por participar, como por ejemplo con nosotros también en esta conversación, sino que por la gran tarea de difusión de estas ideas que yo creo que a veces a Chile le hace bien a todos nosotros conocer de más cerca una opinión como la suya, porque finalmente, un poco de acuerdo a lo que usted vaya indicando y algunos otros también, los comportamientos humanos deberíamos ir ajustándolos. Doctor, no quiero seguir abusando de su tiempo. Yo le agradezco a todos y a todas quienes están en este momento conectados con nosotros su asistencia, haber accedido a esta invitación y ojalá, más temprano que tarde, nos encantaría recibirlo acá en nuestro campus para que podamos seguir conversando y ojalá de otros temas y por qué no también de algunos temas científicos que yo creo que para todos puede ser interesante. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por su disposición, por su buena disposición y mucha suerte en lo que se viene para usted y para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, y un agrado y un privilegio, y sería un agrado poder visitarlo en un futuro próximo personalmente. Muchas gracias a todos y todas por haberse conectado. Será hasta una próxima ocasión. Gracias a usted nuevamente. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.